Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Bueno, aquí estamos en una nueva transmisión en vivo. Y bueno, hoy, antes de arrancar estaba escuchando una adoración, ¿no? Y pensaba, era una adoración donde se veía al padre abrazando a su bebé y yo veía esa imagen y decía, ¿cómo es el amor del padre, no? Pensar que nosotros, para Dios somos así. Él nos tiene así abrazados y somos sus bebés y nos ama y nos abraza con ese amor eterno que solo Dios tiene para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que arranco muy movilizada con esa adoración tan hermosa. Y bueno, lo que les voy a compartir hoy, yo nunca le pongo un título a la reflexión, pero hoy sí, hoy le puse un título y el título de esta reflexión es Decido vivir como si no. Decido vivir como si no. Y vamos a ir a la palabra en San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 32. Esta es la parábola del hijo pródigo. Yo no la voy a leer completa, sí la voy a parafrasear y vamos a detenernos en algunos versículos de la parábola, pero sí los invito a que después la puedan leer completa porque es una maravillosa historia y bueno, tiene un poderoso mensaje, ¿sí? Bueno, esta historia dice lo siguiente, que un padre tiene dos hijos, ¿sí? Y que el hijo menor decide pedirle los bienes, sus bienes que le corresponderían como herencia. Entonces el padre, ¿qué hace? Reparte los bienes entre sus dos hijos. Luego de esto, el hijo menor toma la decisión de alejarse, de irse. Se va lejos a otro lugar, lejos de su padre, lejos de su familia, lejos de su hogar. Decide irse a vivir su vida, ¿no? A vivir la vida que él cree que es mejor. Empieza a malgastar esa herencia que recibió de parte de su padre. Vive de una manera que le hace mal, de una manera que no lo edifica. Alejado de todo, de toda su familia, de todo. Bueno, llegó un momento que de vivir tan mal, de malgastar este dinero, ¿qué sucede? Cuando uno no sabe administrar, cuando no sabe invertir, cuando uno no sabe ser administrador de lo que Dios nos da, ¿no? Llega un momento que el dinero se acaba. Si vos lo gastás, llega un momento que el dinero se acaba. Entonces, este hijo menor, el hijo pródigo, se queda sin nada. Llega un momento que se queda sin nada. Pierde todo el dinero. Y en la ciudad, en la provincia en la que él estaba, hay una crisis tremenda y comienza a haber mucho hambre. Entonces, a este hijo pródigo comenzó a faltarle, comenzó a pasar hambre, comenzó todo un proceso en su vida, ¿no? Y luego de todo este proceso, de comenzar a pasar hambre, de haberse quedado sin nada, de estar lejos de su familia, de su padre, lejos de todo, este hijo vuelve en sí. Y acá vamos a leer el versículo de San Lucas,
capítulo 15, versículo 16, que dice lo siguiente: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco hambre? Y es importante este volvió en sí, porque este volvió en sí significa el hijo pródigo se dio cuenta, tomó conciencia, entendió que los empleados del padre estaban mejor que él. Él que era rico, él que tenía familia, pero hoy no tenía nada. Los empleados estaban mejor que él. Por eso me impactó este volvió en sí, ¿no? Y yo en este volvió en sí entiendo que el hijo pródigo se dio cuenta también de que se equivocó en esa decisión que tomó. Que se equivocó y por eso las cosas no le habían ido como él esperaba. Ahora yo me preguntaba, ¿qué habrá llevado a ese hijo pródigo a tomar esa decisión? Alejarse de su casa, de su padre, de su familia, de su hogar. ¿Qué fue lo que lo llevó? ¿Qué lo motivó? Y yo suponía que debe ser que él creía que lejos de su familia, de su hogar, de su padre, con su herencia iba a tener una mejor vida, que le iba a ir mejor. Supongo que se fue atrás de sus sueños, sus proyectos, a vivir la vida que él anhelaba, que él quería vivir, que consideraba que estaba bien vivir. Pero bueno, después la realidad le mostró que en realidad él había vivido una vida de malgastar su herencia, una vida donde estaba perdido y que se quedó sin nada, que estaba peor que los empleados del padre. Entonces, cuando vuelve en sí, cuando toma conciencia, es ahí donde él decide volver, ¿no? Para pedirle perdón a ese padre. Y yo pensaba en esto, ¿no? Él, cuando decide volver, también yo creo que además de tomar conciencia, ¿no? de que él se había equivocado, yo creo que tomó conciencia de otra cosa también. Y por eso decide volver y pedirle perdón al Padre. ¿Saben qué es? Yo creo que él tomó conciencia que él decidió vivir como si no tuviera padre, como si no tuviera hogar, como si no tuviera familia, pero siempre tuvo un hogar, siempre tuvo una familia, siempre tuvo un padre, nunca dejó de tenerlos, pero fue él el que decidió vivir como si no. Por eso toma esta decisión de volver, ¿no? Entonces, dice la palabra en San Lucas, capítulo 15, continúa esta historia del hijo pródigo, y dice que él vuelve para pedirle perdón al padre, y el padre lo ve de lejos, y sale al encuentro, es movido en misericordia, y sale al encuentro y se le cuelga del cuello y le da besos y le da abrazos. Lo recibe con amor, lo recibe con fiesta, organiza una gran fiesta para recibirlo.
para celebrar su regreso, para celebrar la decisión que tomó de volver a su hogar, con su familia. Lo recibe con los brazos abiertos, como todo papá. Y así es Dios con nosotros, con nosotras. Dios es así. Dios siempre está esperando que sus hijos y sus hijas regresen, vuelvan a su hogar, vuelvan a su lado, vuelvan junto al Padre. Siempre está esperando para recibirnos con los brazos abiertos, con todo ese amor que Dios tiene hacia nosotros, hacia nosotras. Dios también en esta parábola, ¿no? Nos está diciendo con esta actitud, este Padre, también nos está hablando a nosotros y a nosotras. Y Dios nos está diciendo, yo soy tu Padre, yo soy tu familia, yo soy tu hogar, yo soy tu Dios. Eso nos está diciendo Dios. Somos nosotros y nosotras las que decidimos muchas veces vivir como si no existiera Dios. Por eso Dios siempre nos espera. Cuando tomamos aún esa decisión equivocada, porque las cosas no nos van a ir bien, seguramente como este hijo pródigo, de vivir como si no tuviéramos un Padre celestial, un Dios, Dios siempre nos está esperando con amor para abrazarnos, porque nos ama. Siempre nos va a hacer fiesta y se va a regocijar cuando regresemos, cuando sus hijos pródigos regresen a su lado. Porque así es Dios, porque Dios es amor. El anhelo del corazón de Dios, es que sus hijos, sus hijas, siempre decidamos por Él, porque lo pongamos en un primer lugar. Siempre que decidamos por Él. Y no por los sueños, por los proyectos, por mejorar nuestra realidad, por un mejor trabajo, por dinero, por mejorar nuestra economía, ni por la pandemia, por nada, sino por Él. Y acá quiero hacer una aclaración importante, porque no está mal tener sueños, proyectos personales, no está mal querer tener un mejor trabajo, no está mal querer mejorar nuestra economía o tener una mejor economía. No está mal. Todo lo contrario, está muy bien, muy bien. Pero lo que no podemos permitir y lo que sí está mal, ¿saben qué es? Que todas esas cosas se hagan más fuertes y más importantes que Dios en nuestra vida. Lo repito, que todas esas cosas se hagan más fuertes y más importantes que Dios en nuestras vidas. Que los proyectos personales, que nuestros trabajos, que nuestra economía, que nuestros sueños se hagan más importantes y más fuertes y tengan más prioridad que Dios en nuestras vidas. Eso es lo que no podemos permitir. Porque si permitimos esto, estamos viviendo como ese hijo pródigo. Estamos repitiendo la historia del hijo pródigo, viviendo como si no. La realidad es que esa decisión solo lo tenemos nosotras y nosotros.
Somos nosotros y nosotras las y los que decidimos priorizar ciertas cosas y alejarnos lentamente de Dios. Y vivir como si no. Pero además esta historia, esta parábola tan maravillosa, donde Dios nos habla fuertemente, en esta historia en realidad los hijos pródigos son dos. Son los dos hermanos, el hermano mayor y el hermano menor. Y ustedes me dirán, ¿cómo que son los dos hijos pródigos? Sí, los dos son hijos pródigos. El hermano mayor, ¿saben por qué es un hijo pródigo? El hermano mayor, el que se quedó junto al padre, aún después de haber recibido sus bienes, su herencia, el que se quedó al lado de él, el que se quedó junto a su familia, a su hogar, a su padre, con su riqueza, el que vivió una buena vida, el que no vivió una vida perdida, pero no podía disfrutar de todo eso que tenía. No podía disfrutar de todo lo que el Padre le había dado. Miren a qué punto no podía disfrutar que cuando lo ve llegar a su hermano menor, que regresa a su hogar junto a su familia, y lo ve en el estado que regresa, porque lo ve sin nada, solo, con hambre, habiéndolo perdido todo, y ni aún así se da cuenta de lo afortunado que es el hijo mayor, que no tuvo que pasar por ese proceso, que no tuvo que sufrir todo lo que habrá sufrido el hijo pródigo con esa decisión errónea que tomó. La diferencia entre el hermano mayor y el hermano menor es que ese hermano menor, después de pasar por ese proceso, pudo entender, pudo valorar lo que tenía y que había perdido. Por eso digo que los dos son pródigos, ¿no? Y el hermano mayor no, el hermano mayor se enojó. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y ahora sí vamos a leer una parte de la parábola de San Lucas. Vamos a leer del versículo 27 al 32. Y dice así: Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió diciendo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, el padre le dijo al hijo mayor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¡Wow! ¡Qué fuerte esto!, ¿no? Y hablábamos de los dos hijos pródigos y hablábamos de esta situación, ¿no? Que el hermano regresaba y él nos alegraba
ni siquiera se alegraba por el padre, ¿no? Por verlo feliz al padre. Cuántas historias. Pero yo cuando leía esto, lo llevaba a la realidad. ¿Saben a qué realidad? ¿Cuántas veces nos pasó, nos pasa, o no estamos exentos, ¿no?, de que nos pueda pasar, de mirar la realidad del otro, de mirar la vida del otro? Mirá ese, mirá esa, que hace cualquier cosa, que vive una vida desordenada, alocada, que no agrada a Dios, o que no sirve a Dios, o que no cree en Dios. Sin embargo, parece que las cosas cada vez le van mejor. Cada vez lo ves progresar más, le va todo bien, la familia todo bárbaro. Y en cambio yo, que sirvo a Dios, que trato todos los días de agradar a Dios, que me esfuerzo por ser mejor persona, en cambio yo, parece que cada vez me van las cosas peor, que todo me sale mal, que todo está mal. ¿No les pasó alguna vez? Porque somos seres humanos y tenemos como esa cosita del ser humano a veces de querer mirar la vida del otro, ¿no? Y no disfrutar de lo que tenemos. Y no disfrutar de eso que nos da el Padre. Y no disfrutar de la riqueza que tenemos, ¿no? Y ¿saben cuál es esa riqueza? Esa riqueza es Dios. El amor de Dios. El que Dios llena todo. El que Dios está ahí para saciar y suplir nuestra necesidad. Que tenemos paz, que tenemos salud. Y ya somos ricos. Y lo tenemos todo. Y tenemos que disfrutar de lo que el Padre nos da. Tenemos que disfrutar. No tengamos esa actitud del hijo pródigo. No tengamos esa actitud del hijo pródigo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Dios está de nuestro lado. Que Dios está con nosotros y con nosotras. Que Dios nos ama con amor eterno. Que Dios no nos juzga y nos espera para abrazarnos, para amarnos con ese amor de Padre que solo Él puede dar. Que Dios lo llena todo, que no necesitamos más nada que el amor de Dios, porque si tenemos el amor de Dios y estamos plantadas junto a Él, lo tenemos todo. Lo demás viene añadido. Lo demás viene añadido. Dios es amor, nos esperas con los brazos de amor. Y no hay mejor realidad que esa, de que Dios nos está esperando con sus brazos de amor para abrazarnos y ser sus bebés, como decía al principio, ¿no? Y ser sus bebés. Así que voy a finalizar con esto, ¿no? Que esta pequeña reflexión la voy a finalizar de esta forma. Los voy a invitar a todos y a todas a que no permitamos ni la crisis social, ni que la crisis sanitaria, ni la crisis económica que estamos atravesando actualmente a nivel mundial, a nivel país, que no permitamos que nada de esto se haga más fuerte en nuestras vidas y sea más importante que Dios. Lo voy a repetir,
que ni la crisis sanitaria, ni económica, ni social, ni nuestra realidad, ni nuestros problemas, ni la pandemia se haga más importante en nuestras vidas y más fuerte que Dios. Porque ¿saben qué? Eso es lo que nos va a llevar a vivir como si no existiera Dios. Como si no tuviera Dios el control de nuestras vidas. Como si no tuviera Dios el control de nuestra realidad. Como si Dios no pudiera suplir nuestras necesidades. Como si Dios no pudiera concretar el anhelo de nuestro corazón. Como si Dios no pudiera concretar nuestros sueños, nuestra realidad, nuestras metas, nuestros anhelos. ¿Y saben qué? Dios siempre puede. Dios siempre puede. Porque Dios quiere lo mejor. Y Él lo quiere hacer. El tema es que muchas veces nosotras y nosotros decidimos vivir como si no. Antes de terminar y de arrancar, pensaba en esto, ¿no? Qué importante es tenerlo a Dios en nuestras vidas, qué importante es tener el amor de Dios en nuestras vidas y qué importante es tener todo eso. Porque, ¿saben? Antes de arrancar me entero de una noticia muy triste y la voy a compartir, no pensaba compartirlo, pero lo voy a compartir. Una compañera del instituto donde yo estudio falleció. No falleció de COVID-19, falleció de otra cosa, ¿no? Y ahí pensaba y decía, bueno, a veces uno está preocupado por el COVID-19 y en realidad uno se puede ir de este mundo por otra cosa que no sea el COVID-19. Ella era una chica que tenía muchos problemas, se hacía mucha mala sangre, tenía mucho estrés. Bueno, terminó enfermando y falleciendo hoy. Y me puso muy triste esta noticia, pero pensaba en esto, ¿no? Que a veces uno o una se afana en los proyectos personales, en mejorar su realidad, en que su economía esté mejor, en perseguir los sueños como este hijo pródigo. ¿Y de qué te sirve todo eso si no lo tenés a Dios? ¿Te sirve de algo el dinero, los proyectos, lo material, la herencia que recibió el hijo pródigo? Si no tenés a Dios en tu vida, si no tenés salud, si no podés disfrutar de lo que tenés. Por eso yo te quiero invitar a que no seas como ese hijo pródigo, que disfrutes de lo que tenés hoy, aquí y ahora. Disfrutá de lo rico y lo rica que sos. Disfrutá de Dios, disfrutá del amor de Dios. Déjate envolver por Dios. Disfrutá de la paz que Dios nos da, nos regala. Disfrutemos de su amor. Disfrutemos de todo lo que el Padre nos da, porque es mucho, es mucho. Disfrutemos de nuestras familias, disfrutemos de nuestro hogar, disfrutemos de nuestros hijos, de nuestros esposos, disfrutemos de nuestros padres, nuestras madres, disfrutemos del amor de Dios, disfrutemos de su presencia. A eso te quiero invitar. Que esta historia del hijo pródigo, que esta parábola nos sirva para tomar conciencia, para volver en sí, como hizo el hijo pródigo. Y darnos cuenta que no hay nada más importante, más poderoso y más fuerte en nuestra vida que Dios. Que Dios.
Así que bueno, les quiero agradecer, espero que realmente esta reflexión les haya servido, que les haya sido realmente de mucha bendición, como lo fue para mí, que realmente puedan entender que no hay nada más importante que Dios y su amor, que podamos orar. Los quiero invitar a que oremos por los hijos pródigos, que oremos por los hijos pródigos, porque hay muchos hijos pródigos. Tenemos que orar, porque esa es la voluntad del Padre, que su hijo pródigo vuelva a Él. Y como iglesia tenemos que orar, unirnos en oración para que vuelvan los hijos pródigos, y más en este tiempo, y mucho más en este tiempo, porque todos necesitan del amor de Dios. Iglesia, gente, todos los que están del otro lado, bueno, no les dije mi nombre para que no me conocen, mi nombre es Pamela de Britos, no lo dije al principio, se me pasó, lo digo ahora. Les quiero agradecer por estar del otro lado, les quiero dar gracias, valoremos todo lo que tenemos, disfrutemos de todo lo que Dios nos da. Gracias por estar ahí siempre y los esperamos en nuestra próxima transmisión el día sábado y domingo. Les doy gracias por estar ahí del otro lado, gracias a todos. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y bueno, chao.